Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Los supuestos válidos para una reorganización empresarial. Para eso tenemos como expositor el día de hoy a don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton. Y antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, de auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar, recordarles que todavía tenemos disponibles espacios para la cuarta fecha de nuestro desayuno ejecutivo de factura electrónica. Prepárese para los próximos cambios en la versión 4.4. Esto será a cargo de, propiamente también, de don Mario Hidalgo y de Luis Martínez, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Nada más, don Mario, me ayuda ahí con el volumen nada más de la primera computadora para que no se nos meta por este lado. Lo que les decía del desayuno ejecutivo de factura electrónica, tiene una inversión de $69 masiva y será el próximo 25 de marzo. Y para esto pueden tener información en inscripciones@cr.gt.com, ahí con todo el detalle de la forma para que se puedan inscribir en nuestro webinar. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden encontrar, nos pueden seguir, tienen información de los webinars, de los desayunos ejecutivos que realizamos y también de los servicios que brindamos aquí en la firma. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar, ahí están todos los detalles de las charlas que realizamos, las grabaciones para que las puedan revisar y se pueden suscribir para que obviamente les lleguen las notificaciones de nuestros eventos, ¿verdad? Y también Café Grant Thornton en Spotify, nos pueden encontrar, ya llevamos 105 episodios publicados para que ustedes tengan la posibilidad de escucharnos sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a ver si ya podemos iniciar con don Mario Hidalgo. Tenemos un pequeño detallito técnico, pero ya estamos prácticamente listos para iniciar en la presentación del día de hoy. Don Mario, nada más hay que comparta la presentación ok. Don Mario, entonces vamos a iniciar con nuestro espacio del día de hoy y con don Mario Hidalgo, que es socio líder de impuestos de Grant Thornton, con el detalle del arranque de la presentación, don Mario. Muy buenos días, Steven. No sé si toda la audiencia me escucha de manera correcta. Tuvimos aquí un problema con la computadora a última hora y parece que es un tema de actualización. Y entonces vamos a jugárnosla con dos dispositivos al mismo tiempo. Y entonces ahí les ruego o les pido pues tengan las deferencias del caso. Y vamos a proceder con esta presentación. Estamos tratando de subir la presentación en este momento. Nuevamente voy a hacer un intento. Espero que esto funcione. Y ahora sí. Estamos haciendo aquí para ponerlo en modo presentación. Y confío que ya se ve correctamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Steven, por la presentación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, que es el que tiene que ver con los supuestos de la reorganización empresarial, ¿verdad? Que es un tema que tiene mucha importancia y muchísima validez para los contribuyentes en general. Entonces, la reorganización empresarial, para ponernos en contexto, de alguna manera, tiene que ver con una facultad que otorga el ordenamiento, concretamente la ley del impuesto sobre la renta,
en el artículo 27.4, el cual nos indica, ¿verdad?, que las empresas o el contribuyente puede optar, ¿verdad?, por diferentes medios, la adquisición de acciones, cuotas, participaciones sociales, aportes no dinerarios o otro tipo de transacciones con el propósito de, como lo dice la palabra, reorganizar estos activos. Y en virtud de que con el advenimiento de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pues tenemos el impuesto a las ganancias de capital, la normativa nos otorga la posibilidad no de exonerar, sino de diferir el pago de este impuesto, porque realmente en el contexto de una reorganización empresarial no hay un tercero que participa, no hay un tercero que interviene en estas transacciones, sino que es, como decimos en lenguaje coloquial, yo con yo. Entonces, esta norma, digamos que ha sido interpretada en algunos pronunciamientos por parte de la Administración Tributaria ya desde hace algunos años, y la Administración ha acuñado una serie de requisitos para que una reorganización empresarial sea considerada como válida y pueda provocar este fenómeno del diferimiento en el pago del impuesto de las ganancias de capital en su caso. Aquí tenemos para muestra el oficio identificado bajo el número DGT 2223 del 2019, donde dice que la reorganización empresarial que haga una empresa o un conglomerado económico no generan las ganancias de capital realizadas, es decir, no se hay que pagarlo en ese momento. Y en este oficio es importante porque en el caso concreto se habló de una fusión y la Administración de manera muy elocuente e interesante nos precisa que esa fusión en ese contexto de reorganización empresarial no tiene la virtud ni el efecto de provocar el que se consuma la primera venta que habla la ley. Entonces el contribuyente mantiene la posibilidad de seleccionar, cuando hay una venta con un tercero, la tarifa del 2.25 del precio de venta, ¿verdad? Y no el 15% de la ganancia de capital, que es el que aplicaría según la normativa que resulta en este contexto aplicable. Y aquí en este supuesto la Administración se le hizo una consulta con base en el artículo 119 y se pronunció en esa manera. Entonces, a partir de este oficio han habido o seguido otros oficios en los cuales la Administración se ha referido a este tema de la reorganización empresarial. Y para muestra vamos a mencionar también el identificado bajo el número DGT 758 del 2020, según el cual, si no se configura el supuesto de una reorganización empresarial, la ganancia de capital sí se encontraría sujeta, habría que pagar ese impuesto y no se da este fenómeno de el diferimiento en el pago del impuesto. Entonces, en este oficio, la Administración acuña uno de los elementos o requisitos fundamentales para que estemos en contexto de una reorganización empresarial y nos habla de la continuidad de negocio, ¿verdad? Esto significa que la reorganización empresarial, además de cumplir con el requisito de la comunidad de socios, ¿verdad?, que tienen que estar los mismos socios al principio y al final, lo que realmente debe interpretarse como que no hay un cambio de control, digamos, de los activos que se está dando. Y también nos habla de la continuidad del negocio, y el otro principio que ya nos empieza a hablar a partir de este oficio de la Administración Tributaria es el de la neutralidad fiscal. Esto significa que los valores que son objeto de la transacción deben ser contabilizados utilizando su valor en libros. ¿Verdad? No se vale incrementar el valor de estos artículos en el contexto de una reorganización empresarial para que se produzca
beneficio que consiste, como ya lo hemos adelantado, en el diferimiento del pago del impuesto. También, por otra parte, es menester conversar de la posición de la administración externada en este otro documento identificado para el 0082-2023, en donde nos habla o nos toca de un impuesto que nada tiene que ver con la reorganización, pero sí con respecto a algunas reorganizaciones que involucran la transmisión indirecta de bienes inmuebles subyacentes en las compañías que son objeto de la reorganización. Y ahí la administración, de manera interesante, nos dice que el tema de la reorganización empresarial no alcanza el impuesto de traspaso de bienes inmuebles y que si se da el hecho general indirecto previsto en la ley, hay que pagar este impuesto. Aquí yo me permito discrepar de esta posición de la administración porque en una reorganización empresarial no hay cambio de control, que es el requisito que establece la ley. Sin embargo, la administración entiende que aunque las personas físicas, dueñas, beneficiarios finales sean las mismas, esto no evita que se dé el hecho generador, porque hay una superposición de una empresa sobre otra. Entonces, esto es un tema controvertido. No conozco yo todavía jurisprudencia o casos que se hayan elevado en el ámbito jurisdiccional al respecto, pero es un tema que también es altamente cuestionable y discutible, ¿verdad? Porque en una reorganización empresarial lo correcto es que no haya que pagar este impuesto si existiesen, repito, bienes subyacentes en las empresas objeto de la reorganización, porque no estaríamos, ¿verdad?, en el cambio de control de una compañía. Incluso hay otro escenario muy interesante que es que hay personas que manifiestan interés en vender y otras en comprar partes de un negocio. Y a veces el comprador no tiene interés en ciertos activos, objeto del patrimonio de esta compañía. Y entonces se procede a lo que se conoce como la extracción de una serie de bienes no deseados por el comprador, y esto lo hacemos en el contexto también de una reorganización empresarial. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿esto será válido? ¿Se cumplirán los requisitos de la reorganización empresarial? ¿Estaremos nosotros satisfaciendo estos requisitos que ha acuñado la administración? Me refiero a comunidad de socios, neutralidad en el valor de los activos y el tema de la continuidad de negocio. Yo creo que sí se cumplen, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es extrayendo de una empresa unos activos que el comprador no tiene interés, y yo voy a seguir operando esos activos, pero en otra compañía que es de mi propiedad y que yo sigo controlando. Entonces, en estos escenarios pareciera que el sentido común dicta o establece que sí estamos en presencia de una reorganización empresarial. Para adentrarnos un poquito más en el tema, aquí tenemos otro documento que es el que está identificado bajo este número, igual es el mismo, el 82 del 2023, en donde la administración, en otro apartado de este documento, dice que no estamos en presencia de una reorganización empresarial, porque en el fondo lo que se estaba consultando era el tratamiento de un fideicomiso testamentario, ¿verdad? Entonces la administración concluye que bajo tales consideraciones y tomando en consideración lo que se manifestó en esa consulta, la administración tributaria considera que no se pretende ajustar las citadas empresas a las nuevas necesidades empresariales y así mantener su operatividad, porque en realidad lo que se está tratando de es con una empresa tenedora o holding tenedora de acciones que no desarrollan ninguna actividad y que solamente tienen en su patrimonio un bien inmueble mismo que será traspasado de forma indirecta por medio de cesión de acciones a un fideicomiso testamentario a efectos de cumplir con el objeto de este fideicomiso, que es planificación patrimonial a futuro y evitar eventuales disputas que puedan caber entre los posibles herederos de ese bien. Entonces vean qué interesante, aquí la administración tributaria nos dice que esto no cumple con los requisitos de una reorganización empresarial,
porque la finalidad que se persigue no es continuar con el negocio al final del día, no es seguirlo operando, sino que ese bien pase a sus herederos en un ambiente de tranquilidad entre ellos y proteger ese patrimonio. Entonces, vemos que sí hay supuestos que ya la administración tributaria ha valorado y que ha cumplido de esta manera de que no estamos en contexto de una reorganización empresarial y por ende no se provoca el diferimiento en el pago del impuesto. También en este otro documento, el 97 del 2023 que aparece en pantalla, se considera que nuevamente en este apartado se vuelve a replicar el tema de que este diferimiento no aplica al caso del impuesto de traspaso de bienes inmuebles y que debe pagarse aun cuando no haya cambios de control, sino que sencillamente lo que ocurre es una superposición de una compañía sobre otra y que para la administración tributaria eso implica un cambio de control en esa dirección. Entonces, es también importante destacar este otro documento que tiene que ver con el 0066-2024, donde nos dice la administración tributaria que los mecanismos o métodos utilizados en el artículo 27.4 es simplemente de carácter ejemplificativo y no de carácter taxativo. Y que efectivamente la norma legal entiende que la reorganización empresarial es una manera de darle continuidad al negocio de la empresa y por ello permite a diversos mecanismos como los indicados en la norma y a otros similares, ¿verdad?, que podrían ser utilizados. Entonces veamos que la Administración Tributaria de manera interesante en este documento reconoce que, como en algunos otros foros se ha indicado, es incorrecto señalar que los mecanismos señalados en el artículo 27.4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta no es una norma cerrada, no es una norma que establece de manera específica cuáles son los mecanismos válidos, sino que existen muchos otros mecanismos válidos para hacer esto. Entonces, al final del día, la Administración Tributaria, oficios van, oficios vienen, nos pregunta en todos los casos que cuál es el motivo económico válido, ¿verdad? Como se analizó en el caso del fideicomiso testamentario, para poder legitimar esa transacción en el contexto de una reorganización empresarial en la forma que lo entiende la administración tributaria. Entonces, este concepto del motivo económico válido y continuidad de negocio, pues nos puede presentar una serie de inquietudes porque tenemos que podría darse algún grado de complejidad en la definición de estos conceptos, ¿verdad? Entonces, sobre el particular, se nos ha indicado que si no se cumple con este tema del motivo económico válido y la continuidad del negocio, podría rechazarse que la transacción sea entendida en este contexto del 27.4 y se le prive al contribuyente de disfrutar de esta ventaja fiscal, si se quiere abordar de alguna manera, o de esta prerrogativa de poder diferir el tiempo. Porque la administración podría entender, como lo ha hecho también en muchos otros casos, que hay un problema de fraude o evasión fiscal y que realmente todo esto se está haciendo con el propósito no de lograr un mejoramiento en la operatividad de la empresa, sino más bien tratar de disfrutar de un beneficio fiscal que realmente no es una exención, es diferir el pago de un impuesto en el tiempo para digamos, con fines ajenos a los cuales fue establecido en la normativa tributaria. Entonces, yo me daba la tarea, la libertad de señalar una lista válida, en mi opinión, de supuestos que uno podría decir que son escenarios válidos que podrían conducirnos a una correcta utilización de la reorganización empresarial
Y como podemos ver, si repasamos algunos que están incluidos en esta lista, pues podrían tener adeptos a favor y también adversarios, ¿verdad? Porque son temas, repito, discutibles. Entonces, digamos, aquí entre algunos de ellos facilitar la obtención de la financiación oportuna de cada tipo de actividad, aunar los derechos políticos y económicos de una compañía que posee otra entidad, la racionalización por integración de un patrimonio familiar, por ejemplo, la simplificación, ¿verdad? Para abaratar costos que están muy de moda hoy, como lo sería el tema de la reducción de entidades legales. Recordemos que venimos de una época en donde se tenía una sociedad para todo. Ahora más bien es la reducción de entidades legales. Esto para hacer más eficiente la estructura, mejorar la competitividad del mercado, optimizar el empleo de los recursos, tanto materiales como humanos, la separación de la gestión de dos negocios distintos, que ya no es, digamos, práctico ni efectivo hacerlo de manera conjunta porque son dos modelos diferentes y en general lograr una mayor especialización. Y insistimos, muchas de estas, mediando la debida justificación, pues podrían ser tenidos como escenarios válidos para disfrutar, en su caso, de una reorganización empresarial. Sin embargo, y por eso vuelvo a traer a colación 0097, ¿verdad? Donde la administración nos vuelve a indicar de que este listado que contiene el 27.4 no es un listado cerrado, ¿verdad? No es taxativo, sino que enumera una de las posibilidades a través de las cuales se puede mejorar un negocio. Y lo interesante de lo que persigue esta norma es que el contribuyente lo puede hacer, ¿verdad? Sin tener que pagar de manera inmediata el impuesto a las ganancias de capital, porque obviamente estas modificaciones van a provocar una alteración en el patrimonio del contribuyente. Entonces, y aquí es donde tal vez se centra el foco de la conversación de hoy, de este intercambio de ideas, en donde en este oficio, que es bastante reciente, el 66 del 2024, la administración niega y cierra la puerta de la reorganización empresarial en un caso en el cual el contribuyente decide trasladar la titularidad de unas marcas a una jurisdicción que en el caso concreto es Panamá. Y entonces, esto nos lleva a plantear las siguientes discusiones, ¿verdad? Por un lado, realmente nos habla el 27 cuarto de de una exención o de un diferimiento. Bueno, se trata de un diferimiento. Y al ser un diferimiento, como el contribuyente está trasladando los bienes al extranjero, en el caso concreto, obviamente hay una pérdida de competencia por parte de la administración tributaria para poder, si esos activos se disponen el día de mañana, decir que esa venta no podría ser tasada por el gobierno de Costa Rica y la administración, sin decirlo en el documento, sin explicarlo de manera directa en el documento, no lo da a entender, ¿verdad? Y entonces, prácticamente pareciera que la administración tributaria, en todos aquellos casos, en todos aquellos supuestos, donde vaya a tener una pérdida de la competencia, ¿verdad? Una pérdida de competencia para gravar ese impuesto que difirió en el tiempo para el día que ocurra una transacción respecto a esos bienes con terceros, la administración de una manera u otra va a buscar excusas, va a buscar algún tipo de criterio para decir que no es o se cumplen con los requisitos de la reorganización empresarial. Entonces, esto es muy importante porque pone en evidencia la verdadera naturaleza de lo que ocurre en una reorganización empresarial y es el diferimiento del pago del impuesto. Entonces la administración no va a aceptar que se dé ese diferimiento
sino que va a decir, bueno, como los bienes se van a trasladar a una jurisdicción en la cual yo no voy a tener competencia de poder gravar esa eventual ganancia de capital, si esos bienes se... Entonces, no le permito que utilice el instituto del 27.4 para diferir en el tiempo el pago de ese impuesto, y el impuesto se me va a pagar ahorita. Entonces, este oficio ha dado mucho de qué hablar en la comunidad tributaria costarricense, pues como el mismo no dice de manera clara o expresa cuál es la razón, sencillamente lo que nos dice es que no se cumple con esos requisitos, ¿verdad? Incluso hace un análisis interesante porque dice que lo que el contribuyente plantea en la consulta es proteger las citadas marcas, evitar posibles riesgos legales futuros y comerciales a que estén expuestos los negocios. La administración dice que no comulga, ¿verdad? No comulga con ese razonamiento, y que no es en su criterio un supuesto válido para autorizar una reorganización empresarial o para aceptar que esa transacción se dé en el contexto de una reorganización empresarial. Y si bien es cierto, el análisis del documento, repito, se limita a decir que esa motivación mencionada en la consulta no es suficiente, ¿verdad?, en su criterio, realmente en el fondo lo que la administración está queriendo decir, según mi criterio, es que no hay la posibilidad, no está abierta la puerta de otorgar ese diferimiento en el pago del impuesto, pues la administración tributaria va a perder competencia el día de mañana sobre esa segunda transacción con terceros, y al decir, bueno, si yo le difiero el pago del impuesto hoy en el contexto del 27.4, pues entonces el día de mañana, cuando este contribuyente disponga de esos bienes que están ya radicados en Panamá, aunque él controle la empresa panameña también, ¿verdad?, hay comunidad de socios, ¿verdad?, se respete el tema del valor fiscal o la neutralidad fiscal, como ya lo dijimos, si considera que no hay motivos que garanticen la continuidad del negocio, lo cual tampoco para mí es razonable, porque sí hay continuidad, es decir, la persona va a seguir utilizando las marcas. La empresa, el conglomerado empresarial va a seguir utilizando las marcas. Sin embargo, la administración no quiere dar el brazo a torcer, en mi opinión, en este caso concreto, porque sabe que estaría permitiendo el diferimiento de un impuesto que al final del día nunca va a poder cobrar, ¿verdad?, si se diera la disposición de esos bienes. Y esa es como la parte interesante de este documento o de este oficio, porque nos permite ver dónde la administración va a poner la raya, dónde va a poner el límite para la reorganización empresarial. Y yo creo que uno puede acuñar o extraer como criterio de oficina para nosotros este tema, que cuando la disposición se dan los bienes y para migrar estos bienes o transicionar estos activos a una jurisdicción sobre la cual la administración tributaria no tiene competencia, la administración probablemente en ninguno de estos casos va a aceptar que se haga en el contexto de una reorganización empresarial, porque estaría autorizando el diferimiento en el pago de un impuesto a las ganancias de capital que en un segundo evento no va a poder controlar, ¿verdad? Entonces, por eso es que este oficio menciona que la dirección concluye que al no configurarse normativamente ningún supuesto de reorganización empresarial con el cual medie un motivo económico válido, vean qué interesante la redacción, es decir, no sea una mera expectativa, sino que se logre demostrar mediante un análisis económico el motivo que fundamente tal reorganización, la ganancia de capital que se genere en la transacción citada estará sujeta a la tarifa del impuesto de ganancias de capital conforme a las tarifas que establece el artículo 31 ter. Entonces vean que la administración atraviesa el caballo o obstruye la vía bajo el argumento de que no hay un análisis económico del motivo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese análisis? ¿Qué debe decir ese documento? ¿Qué debe establecer ese documento? Pues sigue siendo un reto importante,
porque la administración no es prolija en hablar de estos detalles, sino que simplemente dice que lo que echa de menos en este caso. Pero para mí, en el fondo, lo que la administración está viendo es eso, ¿verdad? Que el trasladar aquí los activos a una jurisdicción que no tiene control la administración y deferir o el impuesto, está negando la puerta, está negando la posibilidad de que esto suceda de esa manera, bajo el contexto de una reorganización empresarial. Entonces, también en este documento, la administración indica que los supuestos, ¿verdad?, contenidos en el artículo 27 cuartos de la ley es ejemplificativo y no taxativo, vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad?, ya que efectivamente la norma legal entiende que la reorganización empresarial es una manera de darle continuidad al negocio de la empresa y por ello recurrir a diversos mecanismos. Sin embargo, aquí la empresa no se está desprendiendo de la titularidad de las marcas, las va a seguir utilizando, pero la administración, sin decirlo, ¿verdad?, este es el problema, sin decirlo, de manera expresa, se deja en el buche, en mi opinión, la verdadera razón, ¿verdad?, en este caso concreto, y es que realmente no le resulta viable autorizar este diferimiento en el pago del impuesto, porque al final del día esos bienes se están trasladando a una tercera jurisdicción sobre la cual ella no controla. Y en consecuencia no hay tal diferimiento. Estaría exonerando la salida de esos bienes en lo que se refiere al impuesto de ganancias de capital del territorio costarricense para que las ulteriores transacciones relacionadas con esos activos, esas marcas localizadas en el exterior, en el extranjero, pues no terminen pagando ningún impuesto y pierdan el beneficio. Entonces, a modo de conclusión, si bien es cierto, la administración tributaria no lo dice con todas las palabras, no lo dice de esa manera, pero en el fondo me parece que eso es lo que quiso decir, o la intención detrás de este documento, o pudo haber sido una de las intenciones detrás de este documento, y eso me permite a mí echar para mi propio saco y decir, bueno, cuando un cliente pregunte de si una transacción puede ser realizada o no en el contexto de una reorganización empresarial, habría que preguntarle a ese cliente, ¿verdad?, a ese consultante, qué sucede con esos bienes después de la reorganización, si se quedan en el país. Porque muy probablemente, diría yo, me atrevería a decir, muy probablemente esa transacción, pues la administración se negaría a autorizarla en el contexto de una reorganización empresarial, porque el diferimiento del impuesto en realidad es lo que otorga el 27.4, no estaría ocurriendo, sino que lo que estaría sucediendo es una exención en el pago de ese impuesto por esa alteración en el patrimonio. Y repito, en este caso, el consultante controlaba también la empresa extranjera y muy probablemente si el escenario se replique, la respuesta de la administración sería puntualmente la misma. Entonces, a mí este documento nos parece sumamente interesante y se puede extraer muchísima información de él y más o menos entender cómo entiende la administración que funciona el Instituto de la Reorganización Empresarial y en qué supuestos o bajo qué motivos económicos válidos es que se autoriza. Y sin decirlo con todas las palabras de la administración, pero en este caso cierra la puerta para mí, en mi opinión, no porque el motivo sea cuestionable en sí mismo, sino porque los activos están siendo trasladados a otra jurisdicción diferente a la costarricense. Y entonces, si yo difiero el pago de impuestos, yo no voy a tener control sobre esa segunda transacción si es que se llega a dar en algún momento de la vida. Y entonces, por eso la administración de manera cauta cierra la puerta, ¿verdad?, y dice no es posible hacerlo en el contexto de una reorganización empresarial. Entonces, esto nos lleva a confirmar a nosotros que esto es un elemento también a considerar a la hora de poder utilizar o no
el instituto o el mecanismo de la reorganización empresarial como un mecanismo que ofrezca la ventaja fiscal que hemos conversado y trasladarla, porque trasladan estos activos a una jurisdicción donde, entonces, la tal regla del diferimiento no se cumple. Lo que hay al final del día es una exención pura y simple. Y ese sería, digamos, el tema central del día de hoy, ¿verdad? En donde, además de los tres elementos que ha mencionado la Administración Tributaria, que es comunidad de socios, neutralidad fiscal y continuidad de negocio, entendiendo esto como un negocio económico, una justificación válida para hacerla, existe este tema de dónde quedan los bienes colocados. Pareciera que esta norma está entendida para un contexto en el cual los bienes producto de la reorganización queden en Costa Rica y no sean trasladados. Ahora, si son bienes inmuebles, si son bienes tangibles adheridos a la tierra, pues no va a ocurrir esto que estoy diciendo, pero vean que también una reorganización puede involucrar acciones, puede involucrar, y en este caso, activos intangibles, derechos intangibles, como es la utilización de unas marcas comerciales. Y ese es el mensaje, el análisis, ¿verdad?, que queríamos traer el día de hoy, conversarlo con ustedes, y para mí sería no solo grato, sino muy interesante, pues conocer las reacciones o posiciones de algunos de ustedes, ya sea a través de preguntas que quieran formular en este espacio, si fuera el supuesto, o bien a través de consultas que nos hagan llegar a través de nuestras diferentes plataformas. Y eso, con esto, pues concluye mi participación el día de hoy. Gracias, don Mario, por el detalle de la presentación del día de hoy. Nada más, no tenemos consultas de momento por parte de nuestros participantes, pero sí podemos aprovechar, don Mario, ya que está usted el día de hoy, de instar a la gente a participar en todavía los espacios que tenemos disponibles para nuestro desayuno ejecutivo del próximo martes de facturación electrónica, que obviamente es muy importante. Usted lo imparte junto con Luis Martínez, consultor de transformación digital, pero podemos instar a la gente a que todavía tienen la posibilidad de inscribirse mandando un correo al correo de inscripciones. Yo te lo voy a poner ahorita en el chat, inscripciones@cr.gt.com, don Mario. Muy bien, Steven, muchas gracias. Sí, en efecto, yo he estado muy sorprendido de los 3 eventos que ya hemos hecho sobre este tema, que han sido muy concurridos. Muchas gracias por eso. Pero han sido eventos muy interesantes, eventos, diría yo, muy enriquecedores en lo que se refiere al tema de la administración de la nueva entrada en la versión 4.4, porque han seguido preguntas, dudas, inquietudes y temas que nos ponen a pensar a todos, nos ponen a reflexionar tanto el reglamento como la normativa que contiene los anexos y las modificaciones de la estructura de factura electrónica, pues no abarcan todos y cada uno de los detalles, y de verdad que en estos eventos han salido y nacido preguntas muy interesantes, temas que vamos incorporando en las siguientes exposiciones. Entonces, el ver en la exposición ahora, hoy en día, pues ha migrado, ha avanzado muchísimo de lo que fue originalmente, pues la estamos enriqueciendo de una gran cantidad de dudas y preguntas que le han nacido válidamente a muchos contribuyentes y que han tenido la virtud de hacer que cada vez sea más completo el bagaje de información que pretendemos transmitir a través de estos ejercicios. Entonces, sí vale la pena, no es siempre, como dirían algunos, más de lo mismo, no es una simple reiteración o repetición de lo que hemos hecho en otros eventos, sino cada evento se ha venido construyendo y ha venido creciendo en la medida de lo posible con esta temática, y abarcamos muchos, hemos incluido muchos supuestos y muchas dudas y preguntas usuales que han tenido las personas que gentilmente nos han acompañado en estos eventos.
Gracias, don Mario. Vamos a ir cerrando nuestra participación del día de hoy. Nada más un mensaje de cierre por parte de don Mario Hidalgo, socio líder de impuestos de Grant Thornton, sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Adelante, don Mario. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron la gentileza de acompañarnos en este evento. Hoy es un poquito diferente, es un tema más reflexivo, tema ya de tratar de desentrañar la letra menuda detrás de estos criterios y la normativa que ya tiene más de 5 años de estar en vigor, pero que sigue generando consideraciones válidas sobre el particular. Entonces, de mi parte, muchas gracias y quedo a las órdenes para cualquier tema. Gracias, don Mario. Vamos a ir cerrando nuestro espacio del día de hoy. Nada más recordándoles que tenemos lo de la cuarta fecha del desayuno ejecutivo de factura electrónica. Prepárense para los próximos cambios en la versión 4.4. 25 de marzo, la inversión es de $69 más IVA y el detalle lo pueden encontrar en el correo que les dejé, inscripciones@cr.gt.com, nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y pueden suscribirse y tienen todo el detalle de la información de estos diversos webinars. La próxima semana tendremos el tema fiscalización aduanera, ajuste de valor para royalties. Esto a cargo de Jaime Morales, gerente senior de Comercio Exterior, y Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior de Grant Thornton. Por último, nuestro podcast Spotify. Ahí nos pueden encontrar en Spotify como Café Grant Thornton. Ahí tienen todo el detalle de la información de los 105 episodios que tenemos publicados. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.